Bienvenidos al podcast Cero Humilde Opinión. Los minutos que nos hacían falta para seguir hablando de nuestra pasión por los libros y el mundo lector. Yo soy Ale Medina. Y yo soy Caro Cruz. Y comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva temporada en el podcast. Ya estamos en la 4ª temporada y hoy la vamos a iniciar con una invitada muy especial, que es Sara Andrade. Sara, muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Contentas de que vinieras a platicar con nosotros. No sé si ustedes recuerden, pero a principios de la primera temporada, creo que fue, ¿verdad, Ale? Sí. Platicamos de Sara como escritora en el episodio de Escritoras Mexicanas, ¿era el título? Sí. Por ahí les contamos un poquito de su trabajo, pero de todas formas, ahorita van a conocerla un poquito más. Sara, mil gracias por estar aquí nuevamente. En este episodio estaremos platicando contigo de diferentes temas relacionados a escribir, la publicación en México y en el mundo y sobre todo la industria editorial. Pero antes de comenzar vamos a platicarles un poco más a fondo sobre Sara. Sara Andrade es egresada de la licenciatura en Letras de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Además, realizó una maestría en Investigaciones Humanísticas y Educativas con salida en Literatura Hispanoamericana. Ha participado en diversos concursos y diplomados literarios. En 2010 ganó el Concurso Nacional de Expresión Literaria, La Juventud y la Mar. Ha sido 2 veces becaria del PECDAS en los rubros de cuento y publicación de libro inédito. También ha colaborado en diversas revistas nacionales. Su primer libro de cuentos publicado es Orquídea de Supermercado en 2018. Y bueno, y siempre que tenemos una invitada y que estamos haciendo entrevista, generalmente siempre les preguntamos cómo iniciaron en el mundo de los libros, la lectura y demás, pero contigo queremos empezar con cómo te llegó esa inquietud por escribir y dedicarte a ello. Pues creo que en mi caso particular siempre ha sido como algo que me ha gustado leer y escribir, y supongo que siempre tuve como este interés por la lectura, que es, bueno, en mi caso fue lo primero, ¿no? Primero me acerqué a leer y ya después dije, mira, puedo escribir también sobre estas historias. Entonces, como todos los millennials, empecé leyendo Harry Potter y cuando tenía como, de hecho justo ayer estábamos hablando sobre eso, antier, sobre cuáles fueron los primeros libros que leímos. Y yo me acuerdo que tenía muchos libros como estos infantiles. Antes ahí en el colegio al que yo iba en la primaria había estas como ferias de libros, Scholastic. Entonces podías ir y te comprabas un chorro de libros y ya los leías. Y yo decía que qué particulares, porque nunca como que me había acercado o nunca, no sabía que había como este mundo de libros para niños, ¿verdad? O sea, y específicamente como de temas... no tanto así como de que, vamos a aprender los colores o ese tipo, como literatura hecha para niños, ¿no? Y me acuerdo mucho que había, fueron como las primeras veces que vi ese tipo de libros que es como que escribe tu propia historia. Y eran libros en los que tú llenabas como, te decían, pues escribe el día de hoy qué hiciste, o escribe cómo te vestiste el día de hoy y así. Pero ya después, como en tercero de primaria, o sea, eso te estoy diciendo de primero y segundo de primaria, mis tíos me dijeron, tienes que leer estos libros que se llaman Harry Potter y están bien interesantes. Y ya yo estaba en tercero de primaria y dejé de hablar con mis compañeros y dejé de salir al recreo por estar leyendo los libros. Y me acuerdo que mi mamá, tenía yo como 10 años, me dijo, mira, te conseguí, porque yo leí los libros cuando solo estaban hasta El prisionero de Azkaban y apenas iba a salir El cáliz de fuego. Y me dijo mi mamá, para que no te desesperes de que no hay libros ni nada de Harry Potter, te conseguí unos cuentos de Harry Potter. Y yo, ¿cómo que unos cuentos de Harry Potter? Y mi mamá me había impreso un chorro de hojas con fanfiction de Harry Potter. Entonces me acuerdo que una de las historias era como de que creo que J.K. Rowling viaja como al mundo de Harry Potter y conoce a Snape de niño. Era una tontería, pero me acuerdo que yo me quedé así como de que, o sea, que tú puedes escribir tus propias historias, qué interesante. Y ya me acuerdo que había escrito como que 2-3 páginas de cómo pensaba yo que iba a ser la Orden del Fénix y así, o sea, ahí fue cuando yo empecé a escribir. A lo mejor como desde esta perspectiva de fanfiction, ¿no? De que pues quiero escribir como mi autora favorita en esa época. Pero ya poco a poco, en la secundaria sobre todo, me acuerdo que mis amigas y yo teníamos estos mundos que nos imaginábamos que
una amiga era una hada y yo era bruja y así, ¿no? Entonces yo me acuerdo que tenía un cuaderno en el que yo escribía como los perfiles de cada una de nosotras y eran así como este mundo mágico tipo de anime, tipo de brujos, tipo de acá todo, porque en ese entonces también estaba Crepúsculo, entonces una también era vampiro y así se podrán imaginar las tonterías. Y yo me acuerdo que yo escribía todo eso y tenía como mis pequeños así como que blurs de historias de que, ay, el primer capítulo se va a tratar de esto y así. Entonces así fue como empecé a escribir. ¿Y en qué sería? No me acuerdo qué sería, si primero de secundaria o segundo de secundaria hubo como un pequeño concurso ahí en el colegio en el que yo estaba y metí como mi cuentito. Me acuerdo que era como de una perrita que hablaba y que viajaba a China, una tontería así, y lo metí y ganó el concurso. A partir de ahí fue como de que, o sea, sí se puede hacer esto, sí puedo yo seguir escribiendo mis propias cosas y no solo a partir de otras historias, ¿verdad? Y ya en la prepa decidí que quería estudiar letras y en letras pues ahí te especializas, ¿no? A entender cómo se estructura un texto y la historia de la literatura. Yo cuando ya estaba en letras ya sabía que quería escribir, entonces ese fue como mi pequeño camino, ¿no? Empecé como fan lectora y poco a poco me empecé a interesar en los mecanismos de cómo funcionan esas historias y si yo era capaz de escribir historias parecidas, ¿no? Oye, qué interesante, porque hasta el momento habíamos tenido muchos lectores que empezaban de que empecé leyendo Harry Potter, pero no habíamos tenido una lectora que a raíz de eso pues empezara también su gusto por la escritura. Ya nos platicaba hace ratito Ale que en 2018 publicaste Orquídea de Supermercado con la editorial independiente Texere, pero queremos que tú nos platiques cómo fue como la experiencia publicando en una editorial independiente y como que todo este proceso. Pues lo que pasó es que con el PECDA es un programa como de becas que te becan todo el año para que hagas tú un proyecto artístico. Hay de todo, ¿no? Obviamente de pintura, de música, de danza, textiles incluso, me tocó ver. Y yo metí un proyecto que tenía ese proyecto de cuentos lo tenía como más o menos desde que tenía 16 años. Hay un cuento que me lo imaginé yo cuando tenía 16 años y nunca hice nada más como que lo empecé a escribir y ahí sí se quedó. Entonces yo dije, bueno, pues ya, meto este proyecto y veo a ver si queda la beca porque te van dando como mensualmente dinero para que vayas escribiendo. Y aparte, lo interesante de ese tipo de becas es que tienes como un tutor y ese tutor te va leyendo y te va corrigiendo. Yo metí este proyecto de Orquídea de Supermercado que eran como cuentos largos, no cuentos cortitos, sino largos, que hablaran sobre como mis preocupaciones que yo tenía de precisamente eso, de que creces y te das cuenta de que el mundo mágico en el que vivías de la infancia no es real, ¿no? Todas las ilusiones y desilusiones y esperanzas que tienes de la vida adulta, tú piensas que todo va a ser mágico y perfecto, pero en realidad no. Por eso se llamaba Orquídea de Supermercado, como esta idea de una flor exótica que piensas que cuesta mucho o que es muy difícil de conseguir, pero la puedes conseguir en Home Depot, ¿no? O sea, se puede comprar en Soriana. Entonces, como esta idea de algo que es exótico, pero que ya está rebajado, ¿no? Por el mercado. Algo así, como que esa era mi idea, la idea que yo tenía. Entonces ya, metí el proyecto al PECDAS y el PECDAS me dio la oportunidad de estar becada y durante un año escribí el libro. Ahí lo interesante es que el PECDAS te obliga o no te obliga, pero espera de ti pues que termines con un proyecto publicable. Entonces yo todo ese año estuve trabajando para que esos cuentos estuvieran lo mejor editados, lo mejor revisados, quitar lo que no servía, poner cosas que podrían beneficiar a las historias y mandarlo a publicar. Entonces volví a intentarlo porque se supone que con ese tipo de becas participas un año, luego descansas otro y luego vuelves a participar el siguiente. Entonces yo me metí a 2015-2016, participé para escribirlo. Y luego ya me esperé de 2016-2017 y en 2018 ya pude publicarlo. Y pues yo tengo la ventaja y la suerte de que conozco a Judith Navarro, que es la directora de Texere, porque también ella estudió en letras y es amiga de una tía. Entonces, pues ya fui. Y aparte yo hice ahí mi servicio de la licenciatura.
corrigiendo también textos. Entonces fue como de que, mira, pues ya tengo mi libro. ¿Cómo le hacemos? Ahora corríjanmelo Sí, ustedes. ahora les toca a ustedes hacer la chamba que yo les hice. No, pero ya fui con ellos y pues fue una experiencia muy bonita porque aparte de que parece que es difícil, como que ahorita ya lo veo así lejano, ¿verdad? Pero parece que es difícil en el sentido de que pues tú tienes que, en el caso de las editoriales pequeñas, tú tienes que dar pues el dinero para que se publique tu libro. Entonces la beca para eso era para, ellos me iban a dar el dinero para yo meterlo a los gastos de la publicación. Y a lo mejor eso es como lo más difícil, pero en realidad todo el proceso de publicación fue como muy sencillo, muy bonito. Ahí, por ejemplo, tomamos la decisión de que yo había escrito 6 cuentos largos, entonces eran como 300 páginas de libro, y decidimos quitar 2 y que nada más se quedaran 4, que eran como los que más quedaban con la temática del libro. Entonces, por ejemplo, eso yo no me hubiera imaginado que quitara yo 2 cuentos, ¿no? Si, por ejemplo, lo hubiera autopublicado o lo hubiera subido a una página de internet. Pero ahí fue como de que, mira, pues es que si quitamos estos 2 cuentos queda mucho más, la temática más así, y aparte te queda el cuartillaje más chiquito y podemos publicar más libros. Y yo de que tienes toda la razón. Y luego también, pues, todas las decisiones que tomas de que, por ejemplo, ellos querían que el libro y la portada y todo tuviera, pues, como que fuera más juvenil, pero yo sí quería como que la letra fuera, con serifa, porque a mí me gusta más la letra con serifa, o que estuviera como más, no tan infantil, pues, no tan juvenil, y todas esas decisiones de que el color, la portada, todo eso, o sea, sí fue como una experiencia de que, ay, o sea, estoy tomando decisiones ejecutivas para mi libro, ¿no? Que trabajé ya desde hace 2 años. Entonces, eso se me hizo como muy, pues es una experiencia bonita, sí es larga, o sea, es algo que a lo mejor tampoco te dicen, porque si yo metí mis papeles 2017, estuve todo 2018 y en diciembre de 2018 fue cuando se publicó el libro, o sea, lo presentamos pues de manera oficial. Entonces se tarda un año, es un proceso de un año o hasta más, en el que no nada más vas, mandas y ya te lo imprimen al día siguiente, o sea, sí es un proceso de estar yendo. Yo iba con las chavas que eran las diseñadoras, con las chavas que estuvieron revisando el texto, y ellas me comentaban, oye, es que mira, aquí dice esto y no lo entendemos, y ya, o sea, sí es como un proceso de estar negociando, platicando y viendo cuál es pues, lo que tú quieres, pero también para no traicionar un poco como la imagen o la visión que tiene la editorial, ¿no? Y pues yo digo que me tocó a mí muy buena suerte porque pues eran personas muy cercanas que conocía, y que yo tuve como mucha injerencia al respecto de cómo resultó el libro, porque pues ya después platicaremos de eso, supongo, pero ya en editoriales más grandes, pues tienes que obedecer a los criterios del mercado, ¿no? O de lo que se está vendiendo. Entonces ahí más bien te compran tu idea y ya ellos ya sabrán qué hacen con eso, pero en mi caso, pues sí estuvo como muy artesanal el asunto, no muy personal. Sí, es lo que yo iba a comentar, que se sintió como que sí, muy artesanal en el sentido de que sí estaba súper involucrada en el proceso. Y de hecho, bueno, platicando ya, pasando a los temas ya sobre la industria editorial, hace tiempo compartiste por ahí en TikTok, valga la redundancia, bueno, más bien como varios videos sobre el monopolio de la industria editorial, hablando sobre lo que eran las 5 grandes en Estados Unidos. Hace poco Estados Unidos está llevando a juicio a Penguin Random House, debido a que en noviembre del 2020 Penguin llegó a un acuerdo para adquirir a su mayor rival, que era Simon & Schuster, por $2.128.000, ¿no? Por ahí, pues juntas pertenecen al grupo bautizado como las 5 grandes de la industria de los libros del país, y con esta fusión, en pocas palabras, pues significa que ya no serían 5 grandes, sino sería una muy grande y pues las otras 3, ¿no? Aquí en México creo que el panorama pues no cambia mucho, ya que aquí también se ve el poder de las editoriales grandes sobre las pequeñas. Lo vemos en la distribución de las librerías importantes o plataformas grandes de distribución, como por ejemplo Amazon. Y de hecho, por ahí buscando un poco sobre la ley,
En México, la Ley Federal de Competencia Económica, en su capítulo 2, dice: quedan prohibidos los monopolios y estancos, así como las prácticas que, en los términos de esta ley, disminuyan, dañen o impidan la competencia y la libre concurrencia en la producción, procesamiento, distribución y comercialización de bienes y servicios. En esto participan tanto las empresas acaparando el mercado y las editoriales pequeñas, como también los consumidores comprando solo en librerías de gran auge y plataformas enormes como Amazon. ¿Puedes profundizar sobre tu opinión y visión al respecto? ¿Y cómo puede ser alguien publicado en estas grandes editoriales? O sea, ¿cuál es como que tu postura? ¿Cómo lo ves tú? Etcétera. Pues mira, yo creo que una ventaja que tiene, quizá la única que tiene el mercado en Estados Unidos, es que a lo mejor, no lo sé, porque son también experiencias que yo he visto en TikTok, o gente que publica sobre sus experiencias publicando en estos grandes conglomerados, ¿no?, editoriales. Es que puedes como que tú mandar tu trabajo, y si resulta que es bueno para ellos, para la venta, te lo pueden publicar, que es algo que no pasa en México para nada. O sea, tú en México puedes estar duro y dale mandando tu texto a todas las editoriales del mundo y jamás te van a hacer caso. O sea, ahí tienes que tener tú, por ejemplo, lo que me pasó a mí, que yo creo que es como una de las maneras más fáciles de publicar, sobre todo como joven, pues, que es participar en un concurso o en un programa de becas y a partir de ese publicar tu texto. Por ejemplo, ya ven que están todos estos como concursos de tierra adentro, donde te publican, publican a jóvenes, o así varias editoriales como de universidades en las que puedes tú concursar y te van a publicar tu texto. Pero si, o sea, si yo fuera con Orquídea de Supermercado a, no sé, a Océano, jamás, o sea, no me abrirían la puerta de que saquen a esta mendiga desgraciada de aquí, que está en la puerta tocándonos. Nunca he escuchado yo o platicando con compañeros escritores que eso que es algo que sí pasa en Estados Unidos, y por eso les digo que es como la única ventaja, porque de ahí en más tienes que conocer a un ejecutivo, tienes que tener un agente literario, tienes que ya tú hacer méritos literarios. Me acuerdo que fui una vez como a un congreso de estos como altos nombres de la escena literaria en México, y ellos te decían así muy severamente: tú tienes de dos si quieres escribir y no ganar dinero de eso, o hacer vida literaria. Entonces tienes que estar yendo a eventos, tienes que darte a conocer, o sea, tienes que hacer el networking para que la gente te conozca y te digan: mira, es que este es mi compa, este es mi amigo, este es tal, ya lo conocemos, entonces él puede publicar. ¿Sí me entienden? O sea, en México sí es muy, muy más difícil. Por eso, no sé, cuando voy a las ferias de libros y así, siempre ves en los estantes de honor a los nombres de siempre, porque ya ellos saben que ya esos nombres, esos escritores de siempre van a vender. Entonces es muy extraño como que un don nadie, por así decirlo, llegue con su libro, por muy padre que esté, y lo publiquen así como si nada. Tiene que ver todo un proceso, o tiene que ver pues nepotismo, ¿verdad? Sí, es lo que te iba a decir. Ajá. ¿Crees que es demasiado elitista? O sea, Sí, demasiado. Es muy elitista aquí en México. Pero también hay algo muy chido que a mí me gusta, que es que las editoriales como independientes de aquí de México son muy buenas. O sea, sí le dan mucha y muy buena oportunidad a escritores jóvenes o a escritores primerizos, y aunque son tirajes cortitos, bueno, por lo menos ya estás, ¿no? Ya estás allá afuera, lo cual es para ti, para cualquier persona que ya quiera como dedicarse full a la escritura, para que pueda saltar como otros terrenos. Oye, y ahorita que mencionas como esta parte, ¿qué opinas acerca de que parece ser que puede que eso vaya a cambiar justo ahora con Wattpad y como con esta plataforma de donde pues ya publicaron ahí, ven que tiene éxito y las editoriales dicen, vamos a agarrarlo y ahora sí te publicamos? Pues mira, yo a lo mejor soy muy punk, la neta. Yo sí soy muy... si por mí fuera, Orquídea de Supermercado, podría la gente descargarlo de internet y leerlo. O sea, a mí no me interesa, a lo mejor porque también tengo otras ambiciones, ¿no?, en la vida. O tengo la capacidad de hacer otra cosa y vivir además de lo que escribo. Pero yo tengo como que esta imagen utópica de que los escritores publican sus libros
y las editoriales se las publican sin costo y aparte venden los libros sin costo. Por ejemplo, aquí en Zacatecas está las publicaciones que te hacen del Instituto de Cultura, y esos libros los puedes ir tú a pedir de manera gratuita ahí al Instituto de Cultura. Entonces yo siento que eso sería como lo ideal, ¿no? Que cualquier persona tuviera acceso a cualquier libro sin costo. Obviamente, pues, en el mundo en el que vivimos, en el sistema en el que vivimos, las cosas cuestan, ¿no? Pero mi idea personal, o sea, por ejemplo, lo que mencionaba Ale, de que en TikTok a mí me peleaban mucho de que, pero ¿cómo puedes estar en contra de las editoriales si tú tienes tu libro publicado? Ni modo que lo roben y lo copien. Y yo, pues si alguien necesita ese libro o lo quiere leer y lo roba y lo copia, para mí no hay problema. Por ejemplo, ya ven que aquí en México hay mucho como cultura de la fotocopia, que se supone que todos estos libros no los puedes fotocopiar. Pero luego yo pienso, muchos de estos libros, por ejemplo, en temas, por ejemplo, en letras de literarios, hay mucha gente que estudia letras, pero no tiene 600 pesos a la semana para estar gastando en un libro de esos de Alba o de Lumen, que están carísimos y que son necesarios para las clases. Entonces, ¿cómo le vas a coartar a un alumno la posibilidad de leer un libro solo porque cuesta 600 pesos, ¿no? Entonces, los profesores en la universidad eran de que tengo este libro, vayan y fotocópienlo, o tengo el PDF, tomen, ¿no? Y yo crecí como mucho en este ambiente de la fotocopia, ¿no? De la comunidad, de pasarse el libro, de tener el PDF y a partir de ahí estudiar, porque pues al fin y al cabo estos libros tienen una finalidad, ¿no? Que es enseñar, y uno como alumno tiene que tener la oportunidad de acceder a la educación de manera gratuita, ¿no? Se supone que es o de manera posible, pues, ¿no? Porque pues ¿cuántos estudiantes de universidad tienen para estar gastando 2,000 pesos en libros? O por ejemplo, en otras carreras que son libros mucho más técnicos, ¿no? Entonces yo siempre soy de la idea de que sí, si existe un PDF, agárralo. O sea, si vas a comprar un libro, que sea de un escritor que esté vivo y que reciba las regalías de ese libro. Y si está muerto y los que reciben son los nietos que jamás se interesaron en su obra, no, róbatelo de la biblioteca o róbatelo de la librería. Pero eso ya es también muy extremo, ¿verdad? Para muchas personas. Pero yo sí soy gran proponente, pues, del hurto indiscriminado de los libros, si es necesario para quien lo vaya a consumir, ¿verdad? Pero también eso es como decir, o sea, ¿qué diablos está pasando con estos conglomerados editoriales que, como mencionaba Ale, o sea, se están convirtiendo en monopolios, se quieren convertir en monopolios? Amazon te da la oportunidad de que compres libros baratos, pero ¿qué pasa? ¿A dónde se va todo ese capital, no? Los trabajadores están ganando una miseria y en trabajos que parecen de esclavitud, y las editoriales o los autores no ganan lo que deben ganar. Entonces uno como lector quiere leer, salirse como del mundo real un rato, y agarras un libro y te das cuenta de que hay también un chorro de problemas detrás de esto, ¿no? Y por ejemplo, ahorita lo que mencionabas tú, Caro, de el fanfiction o de todas estas como que publicaciones en internet, yo siempre he sido como de súper fan de las publicaciones gratuitas o del fanfiction, porque a mí se me hace como que es el estado puro de la escritura, ¿no? Escribes porque te nace una historia y la publicas, sin esperar que alguien te lea, sin esperar que ganar dinero o tener una portada bonita, no, nada más porque quieres escribir una historia. Obviamente hay muchas críticas alrededor de Wattpad, ¿verdad? Porque pues lastimosamente todos estos Wattpad, fanfiction y todos estos no están bien escritos. O sea, son morritas de 16 años que dijeron, sí, me quiero casar con Harry Styles y voy a escribir 20 cuartillas sobre eso, ¿no? Entonces, pero yo digo, no manches, o sea, qué cosa tan más increíble que las morritas se sientan y quieran escribir eso y lo publiquen. O sea, a mí me parece como súper válido. Y obviamente ahí es que no te puedes escapar del capitalismo, ¿no? No puedes escapar del mercado. Pues, por ejemplo, en el caso de After, ¿no? Que creo que es como la novela de Wattpad más que le pasó eso. Que era el fanfic de One Direction. Y fue de que no podemos venderlo y hacerlo película, aunque sea horrible, ¿no? Aunque no funcione más allá. Por ejemplo, estaba viendo un video que decía que el fanfiction o las publicaciones de Wattpad debemos nosotros analizarlas como fanfiction o como
Wattpad, no como libro, porque son cosas completamente diferentes que obedecen a cosas completamente diferentes. Y creo que tienes toda la razón. Ya cuando quieres convertir a un fanfic, como pasó con 50 sombras de Grey, ¿verdad? De Grey, ¿verdad? Que era un fanfic de Crepúsculo y luego ya nada más como que le borraron ahí el fandom y fue de que publíquenlo y no funciona, está horrible. Pero si lo lees gratuitamente desde tu celular, una noche que no puedes dormir, dices, no manches, lo mejor que me ha pasado en la vida, ¿no? Amo a Edward. O sea, yo creo que tiene el fanfiction o el Wattpad tiene mérito cuando se queda en lo que es. Pero yo siempre, o sea, yo soy súper fan. Por ejemplo, había leído yo un artículo de cómo Anne Rice era súper así de que decía, no, o sea, el fanfiction es lo peor que puede existir porque se están robando nuestras ideas como escritores. Entonces, quien escribe un fanfiction es prácticamente un ratero. O sea, casi se mete en nuestras casas y nos roba todo nuestra propiedad intelectual, ¿no? Pero hay mucha gente que dice, no manches, o sea, si no lo venden, si lo publican entre sus compas, si nada más es para eso, ¿no? Para satisfacer ¿qué pasaría si? Y aparte, pues no te está robando tu propiedad intelectual ni nada, que tiene de malo, ¿no? Pero sí, hay muchas opiniones al respecto. Una razón más para no leer más libros de Anne Rice, porque no disfruté la experiencia. Oye, me encanta, ¿verdad? Me encanta que, o sea, ya tocaste varios de los temas que íbamos a tocar, así que nos vamos a regresar un poquito a contextualizar por si no estuvieron en ese momento en el internet, que yo diría que sí, si están en la comunidad de lectores, en la que sea, en la parte que sea, se deben de haber enterado de este chisme. En 2020 hubo una gran polémica en la cuenta de Twitter debido a la escritora mexicana Fernanda Melchor, pues publicó lo siguiente y lo voy a citar. Si quieren verse generosos, regalen las nalgas, culeros, no mis libros en PDF. Lo que obviamente abrió un debate sobre lo que estábamos mencionando, las ganancias que reciben los escritores y la contraparte que ahorita mencionaba Sara sobre los estudiantes o en general personas de bajos recursos pues que no tienen el fácil acceso a comprar libros. Para ti como escritora y lectora, ahorita ya nos tocaste algunos puntos interesantes, pero quiero que nos cuentes si son o no son válidos los PDFs, porque pues ya vimos, o sea, implica un montón de cosas, que si los textos académicos, que si los libros que están de moda, la ganancia para las editoriales y los escritores, y pues como decías ahorita al final, ya caen hasta en temas como legales, ¿no? Que luego los autores se ponen así como que un poco mal con eso, entonces tienes tu oportunidad de profundizar ahorita, porque siento que en ese momento yo me acuerdo haber visto los videos y en ese momento así de que TikTok era un espacio pequeño y es de que necesito desahogar todo esto. Sí, pues lo que yo siempre pienso cuando hay como que debates en cuanto a algo como del arte y su compraventa, siempre pienso yo, ¿a quién le beneficia la venta de un libro, no? O sea, realmente a quién resulta el ganador de la venta de un libro. Por ejemplo, pensemos en algo que yo utilizaba en letras. Por aquí de tener alguno de esos libros. Por ejemplo, hay uno que yo utilizaba que yo utilicé para mi tesis, que era, no me acuerdo cómo se llama, la literatura inglesa de tal autor. Por ejemplo, esos que son como de teoría literaria, que es de un autor que se murió en los años 60, pero que todavía lo seguimos utilizando los estudiantes de letras. Y luego, por ejemplo, Jane Eyre, que fue el que yo utilicé para mi tesis. Volviendo al tema de Fernando Melchor, ¿no? Y temporada de huracanes. Ahí son tres cosas que yo siento que yo resuelvo este problema de los PDFs y el mundo de las editoriales. Primero, por ejemplo, en un libro de teoría literaria, estamos hablando de educación, ¿no? Estos libros solamente se manejan en un ambiente universitario normalmente, en un ambiente educativo, y los tienes que tú leer para pasar el crédito de la materia. Entonces ahí a mí se me hace muy infame que tú como estudiante vayas y entres a la universidad, pases todo el proceso. Por ejemplo, aquí en Zacatecas, en la UAS, hay mucha gente que viene a estudiar letras porque en sus estados no hay letras,
o que viene de otros municipios. Entonces tiene que gastar pasaje, tiene que gastar la renta, tiene que gastar la comida, todo lo que implica, ¿no? Venir de otro lugar a Zacatecas a estudiar. Y luego llegas, entras a la universidad, que aparte es muy barata. Por ejemplo, letras creo que cuando yo estaba en letras costaba 150 pesos el semestre. O sea, algo era así. Y costaba como 100 pesos el semestre. Y nos dijeron, oigan, queremos comprar cortinas. Y si le subimos 50 pesos a la matrícula y había mucha gente que se espantaba de que, ¿cómo? Eso es demasiado. Y sí, o sea, porque para muchas personas esos 50 pesos era una comida, ¿no? Pero bueno, ¿cómo llegas ya al semestre, a la clase y todo? Y te dicen, tienes que comprar este libro de la literatura inglesa de este autor y cuesta 700 pesos. Entonces, a mí se me hace muy injusto para que, por ejemplo, los alumnos tengan que costear aparte ese tipo como de textos. En varias universidades gringas resuelven el asunto como que la universidad renta el libro y paga como una renta al año y ya cualquier persona puede ir y ver el libro. Pero en el caso, pues, de aquí de México, los mismos profesores, o en el caso que me tocó a mí en la universidad, los mismos profesores te dan el PDF. Es de que no lo compres porque aquí está el PDF o yo tengo las copias. Y a mí se me hace muy chido porque, pues, todos estudiamos, no lo utilizamos como para ir en contra del establishment, pero para estudiar, ¿no? Para completar nuestros estudios. Entonces yo digo, ahí moralmente, igual el libro ahí en la primera página dice, no fotocopiar, pero moralmente a mí se me hace correcto. Y luego, por ejemplo, en el libro de Jane Eyre, pues Charlotte Bronte ya falleció. Sí hay como ajá, o sea, ella, de su familia, creo que ahí de donde son ellas, en Inglaterra, hay como un museo que se dedica como a recibir todas las ganancias de los libros que se van publicando, que publican, y hay como un fondo en el que los familiares de todos ellos tienen ese dinero, pero en realidad ellas como autoras ya no reciben el dinero de ese libro. Entonces yo digo, bueno, si ya falleciste como autor, si ya no vas a ganar todo el dinero de esas regalías, de esos libros que se van a publicar, y aparte todos estos clásicos, ustedes saben que se publican cada 2 meses con una portada diferente, ¿no? Y nada más para sacarles dinero de las publicaciones de los libros. Pues entonces yo digo, tener el PDF del Quijote de la Mancha o de Sherlock Holmes, de todos esos, a mí no me parece mal, pues. Y más porque muchos de esos libros ya ves que ya se hacen como de propiedad pública, de que ya cualquier persona puede imprimirla o hacer uso, pues, de estas obras. Entonces, ahí ya están las segundas. Pero, por ejemplo, en el caso de Fernanda Melchor, que sí la entiendo. Ella, por ejemplo, que es una autora joven, súper buena, mexicana, que salió, se hizo súper popular con su obra, que es como lo que todos aspiramos a hacer en México, por ejemplo. Sí entiendo como su frustración de que ya haya PDFs de su libro. Pero, por ejemplo, creo que aquí en México ese caso, en particular lo que le pasó a ella, había como un colectivo de chavos que sacaban el PDF de los libros para gente que no podía conseguirlo. Entonces, yo personalmente jamás hubiera dicho, regálense las nalgas, ¿no? O sea, yo hubiera dicho de que no manches, o sea, mi libro lo quieren tantas personas, incluso personas que no se pueden comprar un libro, que se lo están fotocopiando. No sé cuál sea su caso particular de ella, en el que le dicen como que te damos 1 centavo por cada libro que vendas, y ella sí esté viviendo, pues, de sus regalías. Pero, por ejemplo, a mí lo que yo sé es que te pagan antes las regalías del año y no te las están como juntando hasta que estén todos y luego ya te pagan, pues. O sea, a ti te pagan como escritor desde antes. Y ya lo que se gane de más, obviamente se queda con las editoriales, ¿verdad? Pero, no sé, se me hizo como muy agresiva su respuesta, más cuando, pues, ella es una autora que está hablando como de temáticas de pobreza y de un asunto tan gacho como son estos círculos en Veracruz, ¿no? De la corrupción y la gente no tiene que comer y la violencia y todo esto. Entonces yo digo, ¿cómo te vas a estar como...? Yo personalmente... Igual y si es ilegal, igual sí, les digo, igual si es ilegal, igual si hay alguien que va a perder dinero, en este caso que es una editorial que ya tiene. Todas estas editoriales, uno piensa que no, pero todas estas editoriales ya tienen contado las pérdidas que pueden tener o las pérdidas que no van a tener. O sea, ellos tienen que contabilizar todo esto para que vender un libro sea redituable.
Entonces, no sé, me parece como hasta absurdo enojarse porque haya un PDF, porque en realidad ese PDF, si alguien consiguió ese PDF, nunca iba a ser la compra de un libro. Pero, por ejemplo, yo sí tengo todos los libros de Fernanda Melchor, porque yo sí los puedo comprar. Ustedes que también les gusta, por ejemplo, el objeto del libro, van a comprar esos libros. Y las editoriales ya pensaron en ustedes como consumidoras. Entonces, una persona que nunca va a comprar un libro, pero la necesita para la escuela, que nunca va a comprar un libro, pero le interesó la historia, porque pues Fernanda Melchor está en boca de todos ahorita, salen periódicos, en las noticias, que le van a hacer una serie en Netflix, todo esto, y quiere leer el libro, pero no tiene, ¿cuánto cuesta? ¿250, 300 pesos para gastar? Pues mejor se compra consigue el PDF y ese dinero nunca, ni siquiera está considerado por la editorial. Entonces, personalmente, moralmente, yo opino que un PDF es lo mejor que puedes hacer como persona. O sea, no creo que haya... Puedes encontrarle tú muchas justificaciones, pero yo creo que moralmente es lo correcto. Sacarle PDFs a los libros y... ¿cómo se llama? Que la gente pueda acceder a ese arte de manera gratuita. En este tema siempre es como un millón de opiniones y un millón de irse de un lado, irse del otro. A mí lo que me gustaría agregar, digo, aquí Sara ya dio su opinión así de que personal, creo que coincido bastante con ella. Y siempre está esta experiencia, al menos en México, de mucha gente que justo porque era muy chavita o porque en ese momento no ganaba dinero, así empezó a leer porque tenía acceso a los PDFs. Y, o sea, por ejemplo, en mi caso particular, yo he leído muchos PDFs y atrás de mí, bueno, no lo están viendo, pero tengo un montón de libros que he decidido comprar, ya sea que si lo leí primero en PDF o porque digo, pues ya me lo puedo permitir. Entonces creo que también está ampliar como esa visión de que pues no siempre vas a tener como esos PDFs, ¿no? Recientemente me salió justo en TikTok alguien que estaba como quejándose de que nuevamente como que están distribuyendo un PDF de una autora y yo vi a la autora súper feliz porque estaban buscando mucho su libro y así. Entonces es todo un tema e implica muchas cosas y antes de que, porque creo que Ali quiere mencionar algo y antes de cerrar como el episodio, yo sí quería como incluir esto de que pues tampoco se trata de polarizarlo y de ¿es esto o es esto? O sea, no claro. podemos decidirlo y que se lo tomen con tranquilidad, porque luego la gente se intensea mucho y pues estamos dando nada más nuestra opinión, no es como que una ley que tienen que hacer y que es la absoluta verdad. Sí, la única como que base que yo tengo es nunca defiendas a una empresa, nunca defiendas a un monopolio, o sea, ¿cómo vas a defenderte un monopolio literario? Porque sacaste un PDF, o sea, no te van a dar dinero, no te van a dar libros gratis, es más, te van a quitar tu dinero por libros súper caros. Entonces, yo digo, no tiene caso defender a una editorial, la verdad. A menos que sea independiente. Sí, y es a lo que yo quiero ir ahorita. Yo hace poquito, bueno, creo que ya lo había mencionado en varios episodios pasados y los que me siguen en mis redes saben que estoy traumado con este libro. Y es que en Tristes Sombras de Lola Ancira, que ella también es una escritora mexicana, es de Guadalajara, vive en Ciudad de México, hace poco en un club de lectura leí este libro, Tristes Sombras, y al final, tanto otras compañeras en el club de lectura como yo nos dimos cuenta que en lo que son ya los créditos de la editorial al final del libro viene: se autoriza la reproducción de este libro total o parcialmente por cualquier medio actual o futuro, siempre y cuando sea para uso personal y sin fines de lucro, y citando al autor y a la editorial. ¿Qué quiere decir? Yo la verdad no estoy en contra de esto de los PDFs, siempre y cuando no anden ustedes vendiendo los PDFs. Eso es lo que ya se me hace pasadísimo de lanza. Ahora, se me hace muy inteligente de parte de Lola y de la editorial Paraíso Perdido hacer esto, si es de Paraíso Perdido, hacer esto, porque invitan a la gente simplemente a leer. Uno nunca sabe quién se va a convertir adicto y vaya a terminar comprando los libros. Ahora, ¿lo hago? No, yo no lo hago. Yo no leo en PDF. ¿Por qué? Porque para empezar ni siquiera leo en digital. Sería demasiado hipócrita de mi parte bajar un PDF que no voy a leer, ¿verdad? Pero porque es algo yo en mi ser de trastorno obsesiva compulsiva que no me gusta leer en la computadora o en un
en un dispositivo, ¿no? Pero no juzgo a la gente que lo hace, para nada, para nada, para nada. Como dice Sara, al final del día al escritor ya le pagaron y mientras el escritor no sea dañado, la verdad lo demás me va y me viene, ¿no? Me va y me viene. Pero sí, algo que sí quería mencionar era esto de que vienen Tristes Sombras. La verdad tengo otros de la editorial Paraíso Perdido, pero no he checado esa parte, no recuerdo. Pero al menos en el de Lola Ancira sí. Y yo tuve la oportunidad de... En el club de lectura tuvimos a ella al final de la sesión, ya la última sesión del club. Y ella dijo, bajen los PDFs. O sea, mucha investigación que yo hice para este libro, me lo chuté en PDFs. O sea, bájenlo, no pasa nada. O sea, yo los invito. Entonces, obviamente siempre y cuando no les cobren el PDF de que, pues, tampoco, ¿no? Pero, pues sí, de verdad creo que muchos escritores, luego a veces escucharlo sobre este tema también es muy interesante. Pero sí, yo quería compartirles que hasta mismo, pues, tanto el escritor y Paraíso Perdido dicen, sí, denle. O sea, denle, siempre y cuando no cobres. Exacto. O sea, no cobres con las copias o así. Sí, por ejemplo, una amiga que es maestra de la prepa 4, del Aguas, ya puso el de Orquídea de Supermercado a los chavitos para que lo leyeran y para una clase. Y pues obviamente, por ejemplo, ya nos dijo, no, pues vayan ustedes como la editorial para que los que puedan comprarlo lo compran. Pero muchos chavitos se me acercaron y me dijeron de que, ay, oye, pues es que yo saqué copias de tu libro. Y yo de que, no, súper bien, pero todos me decían, ¿me lo puedes firmar? Y yo de que, claro que sí, o sea, para mí eso jamás va a ser un problema, en mi caso muy particular, ¿verdad? O sea, el hecho de que la gente ya haya leído mi libro, para mí eso ya, o sea, para mí eso es el pago suficiente. Pero también entiendo que hay mucha gente que quiere vivir de su escritura y es completamente válido. Pero ahí en caso tendríamos nosotros que picarles a estas empresas que nunca van a pagar lo que es adecuado para todo este trabajo de escritura, ¿no? O pues, sobre todo porque luego te dicen así como que cosas súper ridículas, ¿no? Que tienes que vender 20,000 libros para que puedas estar ganando regalías adecuadas para vivir de tu arte, pues, o cosas así, ¿no? Como que nada más J.K. Rowling y todo esto, a Stephen King y todos estos escritores así que tú dices, no, bueno, o sea, ¿cuándo uno va a vivir de esto, verdad? Pero pues en mi opinión personal, yo que estudié con PDFs también, así como decías de Lola Ancira, que leo PDFs, que leo fanfiction, que leo Wattpad, o sea, es como lo que ustedes dicen, o sea, uno se vuelve como un obsesivo de la lectura, ¿no? Y donde puedas encontrar tu lectura, lo haces. Yo, por ejemplo, ahorita estoy leyendo libros de las novelizaciones de Star Wars, es nada más, yo no me gustaría tener un libro ahí con la cara de Darth Vader, ¿no? Entonces digo, pues lo bajo en el Kindle y ahí lo leo. Entonces, la cuestión es estar leyendo, ¿no? En mi caso, para mí, es estar leyendo, ya sea en un PDF, ya sea en un libro, yo también estoy llena de libros en todos lados. Pero ahí es como no caer en todo este juego de... Porque yo sé que es difícil separar la literatura del objeto que es el libro, porque se ha vuelto como completamente uno y otro, ¿no? Como si fueran una misma entidad. Acuérdense que antes se leía en voz alta y así tú escuchabas, así tú leías un libro, que alguien te lo leyera en voz alta, ¿no? Porque no todos tenían la capacidad, no todos eran alfabetos, no estaban alfabetizados. Entonces, alguien leía el libro y tú ibas y escuchabas el libro y así también era una lectura. Y yo sé que es muy difícil para muchas personas separar como el objeto de lo que es la literatura, pero la literatura es eso, ¿no? Es la acción de depositar una historia en un texto. Y ya estamos en una época en la que ese texto ya puede ser transformado de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, yo en mi tesis de maestría era lo que hablaba sobre la obra de Valeria Luiselli y cómo ella en sus novelas también va modificando lo que nosotros conocemos como una novela, porque ya no solamente pues es los capítulos y los textísimos súper largos, ¿no? Ahora ya hay imágenes, hay links, hay como que referencias a otros tipos de media, entonces tienes que estar como que un libro ya es también como un hipervínculo, pues, ¿no? Como una página de Wikipedia, que tienes que estar viendo diferentes cosas para entender también esto. Y ahora ya también tenemos, pues, por ejemplo, en un Kindle o en tu celular,
ya son diferentes maneras de leer. O por ejemplo, toda esta onda de los audiolibros, que yo también a lo mejor ya ahí no me meto mucho porque me distraigo y ya no escuché nada. Yo, ay, no, déjale regreso de nuevo. Pero también en un audiolibro la lectura es válida, ¿no? Entonces, yo siento que uno como escritor tiene que estar consciente todo el tiempo de que tu trabajo, de que tu oficio es construir una historia, ¿no? Ya sea a través de tus personajes, de cómo tú escribas la historia, del lenguaje que te estás utilizando, pero tu oficio es ese. Ya el mercado que hay alrededor, con todas sus injusticias, con sus monopolios, con sus leyes, todo eso ya es aparte de lo que tú haces como artista. Entonces siento que pues muchas personas nos beneficiaríamos de pensar que el arte es eso, ¿no? La lectura o la escritura. Y ya todo lo demás sobra. Porque pues imagínense que no existiera ninguna editorial como las personas antes se contaban las historias, que eran así como que se juntaban en un círculo y alguien contaba la historia, o que había teatro y todo eso, ¿no? Todo eso también antes era literatura. Y pues sí. Justo con esa reflexión y con ese comentario es como vamos a concluir el episodio de hoy, no sin antes agradecerte que nos hayas acompañado y nos compartieras tu punto de vista. No sé si hay algo más que quieras agregar. Nada, sigan leyendo, sigan escribiendo. Sigan a Sara en redes, la encuentran en Facebook como Sara Andrade, y también a nosotras nos encuentran en TikTok e Instagram con Ser Humilde Opinión. Nos escuchamos a la próxima. Adiós. Bye. Bye.